Ya. Sí, señor. Así es. El rector del Movimiento Renovador de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Exacto, me quitaste la Sí mismo. Así es. Entonces vamos a hablar con el Y el vicepresidente. único que enfrentó a Balaguer en una candidatura presidencial, lo votaron. Oye, lo votó de la universidad. También, entonces. Sí. Sí, Ella sí. para adelante. Bueno, son las 9:22. Entonces, el vicepresidente ejecutivo de FIJUS está con nosotros en un día con temas ahí tan calientes e importantes. Este es un campo minado. Entonces vamos a empezar por el tema de Loma Miranda, lo que establece la Constitución del 2010, que es imprescindible. Claro. Hay que indemnizar. La indemnización. El 237, tan y sencillo como es. El gobierno dice que no tiene recursos para eso. El gobierno dice que no tiene dinero. Entonces, ¿qué pasaría una ley promulgada ante el Tribunal Constitucional con un gobierno que no ha estado en capacidad de indemnizar, un Estado que no ha estado en capacidad de indemnizar, haciendo una declaratoria de utilidad pública o de parque nacional sin cumplir con ese requisito? No, y además de cómo eso se conoció. Sí. Porque hay una realidad, por ejemplo, yo entiendo que el Congreso tiene facultades para declarar de utilidad pública o parque nacional lo que entienda que sea del interés nacional, pero todo tiene un proceso. O sea, en ese Congreso no existe, por ejemplo, o nunca fue citado el ministro del Medio Ambiente, y eso lo dijo el propio ministro del Medio Ambiente. Todas las posiciones del ministro del Medio Ambiente se hicieron de forma mediática, esa es una realidad. Pero fijó una posición medio ambiente. Pero una posición que era sobre la base de que a él no lo habían escuchado y sobre la base de una serie de estudios que no eran concluyentes, en honor a la verdad. Esa es la realidad. O sea, yo entiendo, quienes defienden que Loma Miranda sea parque nacional, pero todo se debe de hacer sobre la base de un debido proceso. Igualmente, cuando tú te lees la ley que declara parque nacional Loma Miranda, tú te encuentras que hay algunas inconsistencias también. Por ejemplo, el caso de la misma indemnización. Es decir, la ley es muy clara con relación, porque aquí hay dos sectores que hay que indemnizar. Los que son los propietarios de terreno, entre los cuales está la Falcón y quien es el dueño de la explotación minera. Entonces, ahí hay una serie de inconsistencias. Hay cosas que no están claras. Pero por la no explotación no hay que compensar, porque no está la explotación. Lo que hay que compensar es a la gente por el terreno. No, un momento. Se supone que si hay una mina que tiene una concesión y que hace una serie de proyecciones y se ha venido desarrollando sobre la base de esas proyecciones, eso va a ser así, ¿eh? No, pero perdón, Silvio, eso va a haber que compensarlo. Hay un estudio que hicieron ellos y que la ONU lo evaluó, que dice que no es posible la explotación. Entonces el gobierno ahí sí tiene razón. No, la ONU no dijo que no era posible la explotación. La ONU lo que dijo era o condicionó la explotación de la loma, que son cosas diferentes. Es que aquí hay cosas que hay que comenzar a desmontar. Cuando tú comienzas a leer, por eso nosotros nos quedamos hasta el final. Cuando tú comienzas a leer sin pasión todo lo que fue este proceso, hay una serie de inconsistencias. La propia sentencia 167 también es condicionante. Lo que le dice a Loma Miranda, tú no puedes explotar porque tú no tienes el permiso de explotación. O sea, aquí hay una serie de cosas que hay que desmontar. Entonces yo pienso que el presidente, en honor a la verdad, que tiene una papa caliente, porque él tendrá que sopesar una serie de cosas, o pagar el costo político, o pagar lo que tiene que pagar. Que yo no creo que sean tanto dinero, honestamente hablando, te lo digo, y en honor a la verdad. Pero yo creo que para nosotros, un país pobre, va a ser mucho dinero. ¿Cómo eso se va a definir? O mediante acuerdo entre las partes, o lo decidirá un tribunal. Así que eso se establece tan sencillo como eso. Eso de que el Estado alegue eventualmente de que no tiene el dinero, bueno, vendrá una sanción, ya sea arbitral, y vendrán algunas cuestiones que nos van a afectar desde el punto de vista internacional. No se crean, esto va a generar algunas consecuencias. Esa es la realidad. Nosotros nunca nos hemos querido meter en la parte técnica, porque aquí se da un conflicto como entre la ciencia y la fe, el que se da con el aborto. Que hay un conflicto entre los creyentes y otro conflicto entre los científicos. Ahora, desde el punto de vista institucional... Está prohibido. Institucional, exactamente. El aborto está Eso es una realidad. Esto, desde el punto de vista institucional, yo creo que todo el proceso reflejó algunas inconsistencias. Y sobre la base de lo que fue la construcción de un discurso mediático,
bueno, se llevaron de encuentro una serie de cosas que yo creo que se debieron de haber debatido con mayor claridad. En términos jurídicos, ¿tiene el Poder Ejecutivo? Pero de ahí a que el Congreso tenga la facultad de declarar, eso es una facultad del Congreso. Claro. Ahora hay un procedimiento, hay una serie de condiciones que el Congreso también tiene que tener en cuenta para cuando presente su ley, no se presenten los debates que se están presentando en la actualidad. En términos jurídicos, ¿tiene el Poder Ejecutivo argumentos para observar esta ley independientemente del tema de si puede ser declarado o no? O sea, que totalmente, yo creo que sí que tiene elementos. Así como tiene elementos para promulgarla, porque lo tiene elementos también como para decir un momento. Yo entiendo que con relación a lo que tiene que ver con las indemnizaciones, la que ustedes me están planteando ahí, luego de yo haber hecho un estudio, porque se trata del 10% de unas multas y otro concepto, eso no va a dar para compensar lo que eventualmente me corresponda a mí pagar por la indemnización no solamente de los terrenos, sino también a Falcón. Eso no es una realidad. La indemnización de la concesión, porque si bien es cierto que el Estado en cualquier momento puede decir, bueno, tú tenías una concesión, en el momento en que yo te la di, eso no era parque nacional, pero después yo me di cuenta que eso podía ser parque nacional. Puedo autorizarla. Yo no te puedo autorizar, pero yo tengo que resarcirte. Eso es así. En función de que tú tenías una concesión, que la hiciste con unas reglas concretas. Claro. Yo te la puedo variar, pero te tengo que reconocer eso. ¿Qué pasaría en el mecanismo de arbitraje, por ejemplo? No, ahí lo que van a ver es que se van a nombrar árbitros, en el hipotético caso de que eso llegue a ese tipo de jurisdicción. Y bueno, cada una de las partes va a nombrar un árbitro, y habrá uno que se nombra de manera independiente. Y ahí se da un proceso que no es judicial, pero que cualquier decisión, cualquier laudo arbitral se le impondrá a la República Dominicana, porque esas son las reglas. Lo establece el contrato, o sea, lo que decide ese arbitraje. Claro. Si te llamara el presidente Danilo Medina ahora mismo y te dijera, ¿qué tú me sugieres? ¿Qué tú le dijeras sobre tu ley? Que observe la ley. Que la observe. Sí, yo la observaría. ¿Y los argumentos? ¿Sobre cuál base? Sobre la base de que no es tan claro, aun cuando la ley establece las fuentes clara en cuanto a lo que tiene que ver con los propietarios de los terrenos, no tan clara en cuanto a lo que tiene que ver con el que está explotando la concesión, sobre la base de que real y efectivamente lo que pueda percibir el Estado, por eso que el Congreso identificó como fuente, no es suficiente para compensar a los... ¿Y el costo social? Bueno, pero... ¿Y el costo político? Pero es que aquí hay una realidad. El presidente tiene un dilema ahora mismo. O paga el costo político o tiene que buscar los cuartos. Esa es la realidad. Tan sencillo como eso. Político o económico. Y él tiene que sentarse. Yo te voy a decir una cosa. Yo entiendo cómo se manejan los presidentes, pero uno ha visto también que el presidente Medina es un estadista. Y yo creo que es un hombre que tiene la credibilidad y frente a cualquier posición que él tome, yo pienso que es un hombre sensato. Él tendrá las razones que motiven la decisión. Va a bajar 30 puntos. Bueno, pero es que tú no puedes gobernar un país sobre la base de si tú subes un punto o no. Tú gobiernas un país sobre la base de lo que tú como estadista tienes que hacer. Aquí hay gente que entiende que es más importante mantener la simpatía que la responsabilidad. Y déjame decirte, no estoy discutiendo la parte ya técnica en cuanto a que si hay que declarar, no declarar, porque yo no soy ecologista. Yo esa parte no la manejo. Yo manejo la parte institucional. Y ciertamente en todo lo que fue este proceso hay inconsistencia que yo creo que una eventual observación a la ley pudiese contribuir a aclararla. Sergio Tulio, 2 años después de que la magistrada Jenny Berenice Reynoso iniciara una investigación por supuestos actos de corrupción contra el exsecretario de Obras Públicas, ingeniero Víctor Díaz Rúa, él pues ha solicitado a través de sus abogados un archivo del expediente, porque él alegaba que la magistrada ni lo sometía definitivamente, ni concluía la investigación, y que no podía mantener ese limbo por los siglos de los siglos. Y una acción mediática. Y al mismo tiempo había una acción mediática permanente con relación a esto. Sin embargo, ya tú conoces la decisión. Hoy, Laura Guerrero Pelletier, que es la procuradora especializada en persecución de la corrupción, está cuestionando la decisión del juez y dice que el juez se extralimitó, que llegó
más allá de su potestades, y que ha violentado la labor del Ministerio Público el juez Leomar de la Cruz. Okay. ¿Qué piensas? Mira, vamos a ver cómo nosotros, desde el punto de vista holístico, para ser más objetivo, manejamos esto. Yo creo que este caso debe de llevar al sistema de justicia a sacar algunas conclusiones. Lo primero es que, para luego contestar tu pregunta, lo primero es que casos... Tengo el código aquí, tú. Sí, pero, sí. Lo primero es que yo pienso... No, pero que me diga para leerlo. No, pero es para ser más específico, porque yo no estoy de acuerdo con la magistrada. Con la magistrada Laura Guerrero Pelletier. No estoy de acuerdo. La entiendo. Y a mí me hubiese gustado que este caso se conociera el fondo, en honor a la verdad. Porque es probablemente uno de los casos de corrupción más emblemáticos. Esa es la realidad. ¿Y usted lo define como un caso de corrupción propiamente? Bueno, fue sobre esa base que a él se le investigó, entonces es un caso de corrupción. Esa es la realidad. O sea, a él le ponen una querella o una denuncia y, bueno, el Ministerio Público entiende que debe de iniciar una investigación. Entonces, ¿pero un caso de corrupción o de denuncia de corrupción? Creo que fue una corrupción. De presunta corrupción, digámoslo así. Sí. Y gracias por la observación en el término, porque de presunta corrupción. Eso es lo correcto. Pero lo que yo creo que nosotros debemos de ir es de ir aprendiendo sobre la marcha. Lo primero es que ojalá y que este tipo de casos lo dejen de seguir conociendo jueces interinos. Un juez, bueno, no es tan interino, perdón. El que sea. No, lo que pasa es que Berroa Haitiano, que es el coordinador de esos juzgados, ante la crisis con Cristo, ¿verdad? Exacto. Que era interina también. Se inhibió, entonces era interina. Que era interina también. A uno apellido Lambertus. Que también era interino. También era interino, sí. Se inhibió. Entonces a él le asignó el caso a este que es un juez de paz de tránsito. Que también es interino. Que también, entonces. ¿Todos eran interinos? Sí, todos eran interinos. Entonces yo creo que casos como estos deben de conocerlo los jueces titulares, honestamente hablando y en honor a la verdad. Por la imagen de la justicia. Sí, número uno. Se alegará que el juez titular fue recusado por una de las partes, pero yo entonces le hubiera declinado el caso a otro tribunal, pero que fuera el titular de un tribunal. Porque siempre situaciones de esta magnitud la conocen jueces titulares, jueces interinos. Ahora, esta magistrada dice hoy como que los jueces no tienen capacidad de archivar. Primero, uno tiene que conocer qué era lo que se estaba conociendo. Ella dice como que usurpó las funciones. No, eso no es verdad, porque lo primero es, yo quiero que para tratar de desmontar algunas cosas. ¿Cuál es el artículo? Léete el artículo 95 y vuelvo y reitero. Del Código Procesal Penal. Sí, el artículo 95, léelo. Copy-paste. No, del Código Procesal Penal. Artículo 95. Código Procesal Penal. Vamos a ver, vamos a leer el artículo 95 a las 9:34 minutos. Ustedes vean en qué se fundamentó la petición de los abogados de Díaz. Artículo 95. El capítulo 1, normas generales. Artículo 95. Derecho. Todo imputado tiene, desde que se solicite la aplicación de una medida de coerción o la realización de un anticipo de prueba, derecho a 1. Ser informado del hecho de que se le atribuye con todas las circunstancias de tiempo. Párate ahí. Acuérdate que a él antes de notificarle la acusación o la querella, perdón, a él se le solicita, o en contra de él se solicita, una medida de coerción pecuniaria, o sea, a él se le embargan unos bienes. Sigue. Entonces dice, ser informado del hecho de que se le atribuye con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo en la medida conocida, incluyendo aquellas que sean de importancia para la calificación jurídica. Un resumen de los contenidos de prueba existente y las disposiciones legales que se juzguen aplicables. 2. Recibir durante el arresto un trato digno y en consecuencia que no se le apliquen métodos que entrañen violencia innecesaria. 3. Conocer la identidad de quien realiza el arresto, la autoridad que lo ordena y bajo cuya guardia. Vete al último, al último. El último es el 9. El 9 dice, reunirse con su defensor en estricta confidencialidad. Y entonces la precedente enumeración de derechos no es limitativa. El Ministerio Público y los demás funcionarios y agentes encargados de hacer cumplir la ley. Es decir, que sobre la base del debido proceso, que es lo que ellos alegan, eso fue lo que a él se le violentó. Exacto. Vete al artículo 55. No es limitativo,
Y no es limitativo. Y no es limitativo. Y no es limitativo. Vete Entonces, al ahora, artículo 55, el 55 dice lo del siguiente. código. Ok, el 55. 9:36 minutos. Dice artículo 55. 3, 4, 5. Efectos. Cuando se declara la incompetencia, se procede según este código. En los demás casos, las actuaciones se archivan, sin perjuicio de que en los casos de falta de acción se pueda proseguir en razón de otros inconvenientes. Pues se puede proseguir. El rechazo de las excepciones. Espérate. Pero por otras, a eso iba. Sí. Suponte tú que Ahí no aplica el principio de juzgar 2 veces por la misma. No aplica. No, dice aquí, oye, el rechazo de las excepciones. Oye. El rechazo de las excepciones impide que sean presentados de nuevo por los mismos motivos. Pero por los mismos motivos. Exacto, es lo que te digo. Ese mismo caso no puede volver a ser No tratado. puede volver a ser tratado. Espérate, si falla la apelación. Si falla la apelación. Vete al 19. El 19. El 19 dice lo siguiente. Estamos leyendo el Código Procesal Penal. No, es el copy-paste. No, el Código Procesal Penal, ningún copy-paste. El Código Procesal Penal dice, artículo 19, formulación precisa de cargos. Vamos a ver. ¿Cómo es que se llama, José Laluz? Desde que se señale formalmente como posible autor o cómplice de un hecho punible, toda persona tiene el derecho de ser informada previa y detalladamente de las imputaciones o acusaciones formuladas en su contra. ¿No se cumplió con él, verdad eso? ¿Cómo tú sabes que no se cumplió? ¿Por qué lo dice? Lo dice el abogado. Eso es lo que dice. Digo, dicen ellos. Los abogados. Porque Jenny Berenice no es una idiota. Sí, pero Entonces, ¿en qué se basó la discusión aquí? Ellos dicen que no lo informaban. Miren, ¿en qué se basó Dicen la ellos. discusión? Ahora, Espérense, ¿en ahí qué se basó la el discusión? mejor procesalista que tiene el país. Y ella entonces no, ella es una analfabeta jurídica. El mejor procesalista lo tenía él de aquel lado. Llama a Jenny Berenice que te quieren echar una vaina. Yo te estoy diciendo lo que alegan los abogados. Jenny Berenice llama al programa, Mira, te quieren decir que fue por tu negligencia, por tu ineficiencia que el caso lo archivaron. Entonces, ¿qué alegaban los abogados? Una libreta rayada. Oigan, no. Escriba con el profesor. Jenny hizo Jenny es una lo que estrella. tenía que hacer. Sí. Yo no sé si Ahora, ¿qué estrella alegaron del los mar, abogados? Aquí hubo una de las partes que fue y buscó el expediente. Pero la parte que tiene que ver con Víctor Díaz, él nunca fue a buscar el pendiente porque él entendía que la fiscalía tenía que notificárselo. Ese fue el debate. Estoy yendo. Y el juez decidió, oye cómo son las cosas, y el juez decidió que sí que era verdad que había que notificárselo porque ella era la que lo estaba investigando. O sea, al Estado no le importa. Ese era el debate. Al Estado no le importa si los valores en cuestión se sustrajeron o no. Es que los abogados te mandaron un expediente. Es que los abogados que tenía ahí son los mejores procesalistas, como tú decías. Eso de Suiza es un código. Lo que pasa es Perdónenme. La luz, ahí hay 2 botellitas de agua, dame una. Perdóname, Melton. Sí. Lo que estoy viendo ahora con esta afirmación de Servio Tulio es que hemos pasado de analizar el fondo a analizar la forma. La forma. Entonces, lo que estamos discutiendo ahora es el procedimiento. Y como se basa Servio Tulio en lo que es el Código Procesal Penal, exactamente, entonces la consecuencia del procedimiento arrastra lo que es el fin, lo que es el fondo. Lo penoso es que Víctor, yo estoy de acuerdo contigo. Diciendo a la audiencia de que ese Ministerio Público que ha llevado muchísimos casos, que conoce el procedimiento, falló ahí de manera automática. A cualquiera se le va una. Sí, se le va una. No, falló ahí por prejuicio. Ella decía que no sabía de qué lo iba a acusar. Falló por prejuicio. No es que nosotros decimos eso, es que eso fue lo que dijo el juez. Exacto. Él se basó en esas violaciones. Yo creo que lo más conveniente ahora, yo te estoy diciendo lo que dice el código, porque vuelvo y te reitero, ese caso, yo sostengo la tesis que debió de llevarse hasta el final. Era lo más porque conveniente. Estamos hablando del tesorero del Partido de la Liberación Dominicana. Okay. Es más, en cualquier país del mundo, independientemente de cuál hubiese sido la suerte de ese caso, por lo menos este señor lo hubieran suspendido de esa posición. Para que estemos claros. Okay. O sea, y para que pongamos las cosas como son. Sin haber sido juzgado. No, es que hay cosas que yo creo que también tú en la vida tienes que ser prudente. Fíjate que aquí lo que se está discutiendo es el procedimiento, si se les violaron sus derechos. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con el conocimiento del fondo de una acusación en donde el representante del Ministerio Público dice que tiene más de 100 pruebas
Señores, estamos hablando de un caso grave, honestamente hablando. Y yo estoy de acuerdo con José Lalú, que ha venido diciendo que lo mejor para Víctor Díaz era que su caso se conociera. Porque la percepción que hay desde la sociedad es que él es culpable, con el debido proceso, y que él se salvó porque se le violentaron con el debido proceso, es decir, esa es la percepción que hay, ¿eh? Sí, pero o sea, la percepción es que la sociedad dice, no, está bien, a él se le violentaron sus derechos, pero él es culpable de eso. Esa es la percepción, esa es la realidad. Tú vas a los medios, te vas a las redes y no te creas que Víctor Díaz quedó bien parado independientemente de cuál hubiese sido la decisión de ese tribunal. A él le conviene eso. A él era que le convenía que eso se conociera. Pero el derecho es así. ¿Qué hace él? Se busca los mejores abogados. Porque ¿quiénes eran los abogados de él? Sí. O por lo menos dos de ellos. Tony Delgado es excelentísimo abogado. Yo te voy a hablar de dos. Ramón Núñez, el que escribió el Código Procesal Penal. No solamente eso. Ramón Núñez fue el que escribió el Código Procesal Penal, se lo sabe de memoria. Pero ustedes no un copy-paste. No le digo un copy-paste, papá. Ya lo que no hable de los abogados. ¿Cuáles son los abogados? Es que a ustedes se les ha olvidado algo. Ramón Núñez era el director de la Escuela Nacional del Ministerio Público. La Escuela Nacional del Ministerio Público. El que le enseñaba el código al Ministerio Público. Ese es un maestro de Jenny. El maestro de Jenny. Vamos a poner las cosas como son. ¿Cuál es el otro? Pedro Balbuena, que era el presidente de la Corte del Puerto Plata, que renunció, probablemente el juez más competente que tenía el sistema de justicia antes de él renunciar a esa posición. Era presidente de una corte en donde él manejaba todas las materias. ¿Cuánto cobran esos abogados? Y todo yo no sé. Pero te faltan algunos. Un excelentísimo abogado. Excelentísimo abogado. Te faltan algunos. Te falta el doctor Colurna que estaba ahí. Bueno, ya tú ves. Y te falta Tony Delgado. Otra moraleja. Parece que ante estos nombres, los que tú citas, Colurna y Delgado, como que No. salgan togas. Es que este señor. Él dice que esos son los dos maestros, Balbuena en derecho penal sí. Oye, en derecho penal sí. le cargan la toga. No. Tú hablas de Tony Delgado y Tony Delgado es un abogado completo. De los mejores abogados de este país. Y Columna es probablemente, conjuntamente con Andrés Bobadilla, el abogado más completo que hay en este país. Entonces, en el precio de mercado. Esa es la realidad. Ahora, los especialistas en derecho penal son esos dos. Porque tú no has visto el contrato. Espérate, la otra moraleja, mira. Yo quiero saber cuánto cuestan esos. Ya dalo ahí, José. No, otra moraleja. Yo creo, independientemente de lo competente que es Jenny Berenice, que me consta que lo es. Que me consta que lo es. Bueno, Jenny Berenice, mija, yo soy tu amigo, pero mira, tú no puedes con esos cuatro. Pero oye, que te quieren echar un cubo de vaina. No, yo creo que varios errores. Yo creo que el Ministerio Público tiene que, frente a estos tropiezos, y eso lo digo de manera responsable, porque yo soy más amigo de Jenny Berenice que el otro lado. Frente a esos tropiezos, yo creo que va a tener que ver de qué forma puede diseñar una estrategia para cuando se le vuelvan a presentar casos de ese tipo, los casos no se sigan cayendo, porque todos se están cayendo. Pero ella puso un Twitter aquí y ahora la embajada de Estados Unidos está lejos para coger para allá huyendo. Bueno, Graciela Tulio, gracias. Lamentablemente esos dos temas nos llevaron todas las... Más o menos, espérate, Julio, más o menos. Sin entrar en detalle porque usted no conoce. No, porque es un acuerdo entre ellos. Más o menos, eso en lo que llega a ser el decreto. Si alguien lo contrata, más o menos. No, esos son casos o que no valen nada porque se hacen por amistad. O valen todos los millones del mundo. Tan sencillo como es. Antes de despedirlo, sobre ese tema de los honorarios. En el tema de Bahía. Son amigos de Víctor los cuatro. Ahora, seguro que le están cobrando. Uno de ellos me perdió el mío y yo le pagué nada. Tony Delgado no cobra. Tony Delgado no cobra, hermano. Y de Julio. A los amigos. Claro. Tú buscas ahora mismo a Tony, perdón, Víctor. Tú tienes un caso y buscas a Tony Delgado como tu abogado y no te cobra un centavo. Y Ramón Núñez tampoco. Ramón Núñez, mira, no diga que Tony no cobra. No le bueno, pero a los amigos no. Él lo dice a los amigos. Algunos amigos. No le va a gustar. Víctor quiere decir algo, Julio. Por favor, a propósito de que estamos hablando ahora de costas y de honorarios de abogados, en el caso de Bahía de las Águilas sorprendió a la sociedad que la abogada Laura Acosta, hija de Piqui Lora, ella
llevó a cabo el proceso sin ningún costo. O sea, lo hizo de manera honorífica. Eso es un derecho que le asiste, claro. Pero entonces, en el caso, tenían un contrato de cuota litis. Tan sencillo como eso. No existe una contradicción. No está como muy grande, muy fuerte eso. Procedimiento. Miren, hay casos en donde confluyen muchos abogados y un grupo de ellos ni siquiera cobra y hay otro que está cobrando mucho. O sea, eso es normal en el ejercicio de la profesión. No hay regulación para eso. No hay regulación para eso. Hay una ley de honorarios de abogados, pero es una ley totalmente desfasada. Y ya lo que se busca es que sean las partes quienes acuerdan. Con 50.000 abogados bajo nómina, va a contratar 3 o 4 abogados sobre la modalidad del cuota litis, teniendo 50.000 abogados que le pagan mensual. Esas son las contradicciones que se dan al interno del Estado. ¿Usted sabe lo que hay detrás de eso? No, pero tú también sabes muy bien, tú también sabes muy bien que lamentablemente, bueno, ustedes hablaban del caso de la Cancillería, un caso lamentable. Porque ustedes están hablando de que eran que sacaron muy gente. Nada más se habla de Víctor Díaz Rúa. No, hay un informe. Escuchen esto. No, vamos a hablar claro aquí. Esto es muy serio. Vamos a ver. Ahí concluimos. Espérate. Bueno, yo no sé lo que será. Hay un informe de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Diputados que preside la diputada Minuta Vares Mirabal, que sería bueno que ustedes lean eso. ¿Y qué dice ese informe? O sea, en esencia, lo primero es que dice, bueno, la cantidad de gente que está nombrada ahí, disque en el exterior, cobrando aquí. y ni siquiera tienen visa. No, el presidente dijo que 1000 fue segundo. Ah, no, pero es un expediente. Luego de Lo que pasa es que todo el que está nombrado en el exterior lo ha nombrado uno de los presidentes. No hay un solo que esté nombrado en el exterior que no lo haya puesto. Es que los responsables son los presidentes. Que no lo haya puesto un presidente. Pero es que los responsables son los presidentes. El anterior o el actual. Lo cambian. El actual casi no ha puesto. Pero no hay un solo que esté en el exterior que no haya sido un presidente que lo haya puesto. Espérate, el jefe de la política exterior, yo fui consultor jurídico de la Cancillería. ¿Quién que pone el exterior? Son los presidentes de la República, son los presidentes de los responsables. El único que pone el exterior. Ahora déjame decirte. Y otra de las conclusiones de ese informe es que esa es la institución más dispendiosa, la que vota más dinero que tiene el Estado. Y Danilo Medina en campaña una cosa lamentable. ¿Tú sabes el turismo diplomático? ¿Tú sabes cuántos vicecónsul nosotros tenemos en los Estados Unidos? 95. Y en España 36. Y así tú ves cómo nosotros nos hemos convertido, y eso da pena, nos hemos convertido en una vergüenza internacional. Y por eso es que tú ves que en el caso de la que se fueron 1000, dijo el martes pasado, que 1000 de la Cancillería. No, y por eso es que tú ves que en la sentencia del Tribunal Constitucional, esa Cancillería no jugó ningún rol. Ninguno. O yo sostengo la tesis que eso no sirve para nada. Y quien tuvo que salir a defender el país fue César Pina Toribio. Conjuntamente con unos abogados especialistas. Y el embajador. Yo voy a decir una cosa. Toda esa Cancillería. Gracias, Sergio Tulio Castaño Guzmán. Doctor. Sí. Minú fue vicecanciller. Y muy buena que fue. Buena. Es muy buena. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, muy buena. Gracias al doctor una cosa Sergio fundamental, escúchame, porque ellos le preguntan de honorario y de cotaliti, qué sé yo, ¿qué rumbo va a tomar Bahía de las Águilas luego de esa sentencia? Bueno, ahora todavía eso le quedan 2 o 3 instancias. Sí, breve, ¿verdad? Ojalá y que sean breves. Porque a fin de cuentas esa decisión de Bahía de las Águilas parecería que fue inclusive una decisión política más que jurídica, honestamente hablando. ¡Ay! ¡Cambio fuera!